¿Qué pasaría si te dijera que la clave para desbloquear una vida de auténtica felicidad y seguridad reside en un viaje profundamente personal que transformará cada aspecto de tu existencia? Imagina despertar cada mañana sabiendo exactamente quién eres, con una claridad que te permite enfrentar el día con confianza y determinación. Este conocimiento interno te empoderaría para tomar decisiones alineadas con tus verdaderos deseos y necesidades, en lugar de ser arrastrada por las expectativas externas o las presiones sociales. Vivir plenamente sin las cadenas del miedo o la inseguridad significaría liberarte de las dudas constantes sobre tu valor y tu camino, permitiéndote moverte a través de la vida con una gracia y una paciencia que solo se logran al estar en sintonía con tu esencia más profunda. No es un sueño inalcanzable ni una fantasía, es una realidad tangible que ya está siendo abrazada por muchas mujeres que han decidido conectarse con su ser interior. Estas mujeres han descubierto que, al explorar y comprender sus propias emociones, pensamientos y deseos, han podido crear una vida que no solo es satisfactoria, sino también rica en significado y propósito. Este viaje personal no solo transforma la forma en que te ves a ti misma, sino también la manera en que interactúas con el mundo, creando un impacto positivo tanto en tu vida personal como en las vidas de quienes te rodean. Al embarcarte en este camino de autoconocimiento y empoderamiento, te abres a la posibilidad de vivir una vida más auténtica y plena, donde cada elección que haces refleje tu verdadera identidad y no las expectativas impuestas por otros. Desde tiempos remotos, las mujeres han sido el pilar fundamental de la vida, portadoras de la continuidad y el espíritu de la humanidad. Han desempeñado roles esenciales en la creación y el sustento de las comunidades, siendo madres, cuidadoras, líderes y agentes de cambio en diversos contextos. Su capacidad para nutrir y construir ha sido crucial para el desarrollo de sociedades enteras, y su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras familiares, impactando en ámbitos como la educación, la cultura, la economía y la política. Sin embargo, en la búsqueda constante de felicidad y realización, surge una pregunta fundamental que resuena a través de generaciones. ¿Qué diferencia a aquellas mujeres que irradian felicidad y confianza de aquellas que se ven atrapadas en un ciclo de miedo, inseguridad y descontento? Este cuestionamiento nos lleva a explorar las dinámicas internas y externas que moldean la experiencia femenina, investigando las raíces de la autoconfianza y la satisfacción personal. Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, ofrece una perspectiva que va mucho más allá de los consejos superficiales y las soluciones rápidas que a menudo se proponen en la sociedad actual. Según Jung, la verdadera esencia de una mujer plena no se encuentra en la aprobación externa ni en la incesante búsqueda de validación de otros, sino en un profundo viaje interior hacia el autoconocimiento y la integración de todas las facetas de su ser. Este enfoque junguiano invita a las mujeres a mirar más allá de las expectativas superficiales y a descubrir las profundidades de su propia psique, reconociendo y armonizando tanto sus aspectos luminosos como sus sombras para lograr una verdadera totalidad y bienestar. En una sociedad que durante siglos ha impuesto roles rígidos y expectativas específicas sobre cómo debe ser y comportarse una mujer, la verdadera libertad no se consigue a través de una rebeldía sin sentido, sino mediante una comprensión profunda de su verdadera identidad. Estos roles y expectativas han sido moldeados por normas culturales, creencias religiosas y estructuras de poder que han definido a las mujeres como cuidadoras primarias, figuras de apoyo o símbolos de pureza y belleza. Desde una edad temprana, muchas mujeres son condicionadas para complacer, ser dóciles y encajar en moldes predefinidos que a menudo no reflejan sus verdaderos deseos y aspiraciones. Se les enseña a valorar su amabilidad y ternura, basando su autoestima en lo que pueden ofrecer a los demás, priorizando las necesidades de otros sobre las suyas propias. Esta internalización de expectativas externas puede llevar a una desconexión con su yo auténtico, creando una imagen idealizada y a menudo inalcanzable que sirve más para satisfacer a otros que para reconocer su verdadera esencia. Pero, ¿qué sucede cuando esta imagen se convierte en una prisión invisible? Cuando la constante presión por ser todo para todos lleva a la mujer a olvidar quién es en realidad, se genera un conflicto interno que puede manifestarse en formas de ansiedad, depresión, baja autoestima y una constante sensación de vacío. Esta desconexión puede hacer que las mujeres se sientan atrapadas, incapaces de expresar sus verdaderos deseos y necesidades, viviendo una vida que no refleja su auténtico ser. Jung describiría esta situación como una desconexión con el yo auténtico, una alienación interna que surge al vivir una vida dictada por sombras de miedos heredados y expectativas impuestas por la sociedad y la cultura. Este estado de desconexión impide que las mujeres exploren y expresen todas las facetas de su personalidad, limitando su crecimiento y desarrollo personal. Sin embargo, siempre hay un camino de regreso hacia una existencia más plena y satisfactoria. Este camino, aunque desafiante y sin atajos, conduce a una felicidad y seguridad interior genuinas que no dependen de factores externos. Comienza con un acto de valentía fundamental, enfrentar y explorar lo que ha sido reprimido y olvidado durante años,
permitiéndose a sí misma reconocer y trabajar a través de sus miedos y traumas ocultos. Este proceso de confrontación y aceptación es esencial para la curación y el crecimiento personal, ya que permite que las mujeres se reconcilien con partes de sí mismas que han sido ignoradas o rechazadas. A medida que se enfrenta a estos aspectos reprimidos, se abre una puerta hacia el autoconocimiento y la integración de su sombra, lo que a su vez fortalece su sentido de identidad y les proporciona una base sólida desde la cual pueden construir una vida más auténtica y satisfactoria. El inconsciente, según Jung, es un vasto océano de arquetipos, símbolos y fuerzas que influyen en nosotros incluso cuando no somos plenamente conscientes de ellas. Este inconsciente colectivo contiene patrones universales y experiencias compartidas que resuenan a través de culturas y generaciones, actuando como un puente entre el individuo y la humanidad. Dentro de este inconsciente, cada mujer puede descubrir aspectos olvidados, rechazados o minimizados de sí misma, elementos que son esenciales para su crecimiento y autocomprensión. Uno de los arquetipos más poderosos en la psicología junguiana es el de la diosa interior, una figura que trasciende las nociones superficiales de belleza o fragilidad para representar la esencia auténtica de la mujer. Esta diosa interior simboliza la fuerza creadora, la sabiduría ancestral, la conexión con la naturaleza y el misterio de la vida misma. Sin embargo, esta presencia divina y poderosa muchas veces ha sido silenciada, escondida tras máscaras de complacencia, perfección inalcanzable, culpa y miedo impuestos por la sociedad y la cultura. Las mujeres, al intentar adaptarse a estos ideales, han reprimido su verdadera esencia, dejando de lado su capacidad inherente para crear, liderar y transformar. Reconocer y dar voz a esta diosa interior es un paso fundamental hacia la recuperación de su poder personal y su autenticidad, permitiéndoles vivir de acuerdo con su verdadero ser y no según las expectativas externas. Para que una mujer pueda sentir una verdadera seguridad en sí misma, es esencial que encuentre y dé voz a su diosa interior, permitiéndole expresarse plenamente en todos los aspectos de su vida. Este proceso de reconexión implica reconocer y valorar sus propias fortalezas, talentos y habilidades innatas, así como aceptar y trabajar a través de sus vulnerabilidades y miedos. Las mujeres felices no son aquellas que han tenido una vida sin dificultades o desafíos, sino aquellas que han aprendido a navegar a través de la oscuridad sin perderse en el proceso. Han abrazado sus propias sombras en lugar de huir de ellas, entendiendo que estas partes de su ser contienen lecciones valiosas y oportunidades de crecimiento. Según Jung, la sombra representa todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, aquello que tememos mostrar al mundo por miedo al juicio o al rechazo. A menudo, lo que una mujer realmente teme no es su propia debilidad, sino su poder, la capacidad de ser independiente, de decir no sin sentir culpa, de tomar decisiones sin temer el juicio de los demás. Al confrontar y aceptar estas sombras, las mujeres descubren una fortaleza interior que les permite enfrentarse a los desafíos con confianza y resiliencia, construyendo una seguridad en sí mismas que no puede ser fácilmente debilitada por circunstancias externas. El autoconocimiento se presenta, entonces, como la clave esencial para esta transformación. No se trata de adherirse a reglas externas ni de imitar modelos preexistentes, sino de escuchar esa voz interna que ha sido silenciada durante años por las expectativas y presiones externas. Para muchas mujeres, este proceso comienza con pequeños actos de rebeldía, priorizarse a sí mismas, expresar sus verdaderos pensamientos y emociones, y elegir un camino diferente al que se esperaba de ellas. Estos pasos, aunque aparentemente pequeños y sutiles, tienen un impacto significativo en el fortalecimiento de la conexión con su esencia verdadera. Cada decisión tomada desde la autenticidad refuerza su sentido de identidad y les permite establecer límites saludables con los demás, protegiendo su bienestar emocional y mental. A medida que avanzan en este camino, las mujeres descubren que cada pequeña acción de autoafirmación contribuye a una transformación más amplia, permitiéndoles construir una vida que refleje verdaderamente quiénes son y lo que valoran. Este proceso de autoconocimiento y autoaceptación no solo mejora su relación consigo mismas, sino que también enriquece sus relaciones con los demás, ya que interactúan desde un lugar de autenticidad y confianza, en lugar de sentirse obligadas a cumplir con expectativas externas. Vivimos en un mundo que tiende a temer a la mujer segura de sí misma, porque una mujer que se conoce, se respeta y no busca aprobación externa es, en esencia, una mujer libre. Esta libertad, en su forma más pura, puede resultar intimidante para quienes están acostumbrados a controlar o manipular, ya que una mujer libre no puede ser fácilmente influenciada por promesas vacías o miedos impuestos. Sabe quién es, lo que merece y no acepta menos de lo que realmente valora, estableciendo límites claros y defendiendo sus derechos y necesidades con confianza. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la totalidad del ser, un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento personal que permite a cada individuo alcanzar su máximo potencial. Para una mujer, este proceso implica desafiar creencias heredadas,
miedos transmitidos de generación en generación y dejar de ser la buena niña que todos esperan para convertirse en la mujer que realmente es. Este camino de individuación no solo fortalece su sentido de identidad y propósito, sino que también le permite vivir una vida más auténtica y satisfactoria, en la que sus acciones y decisiones están alineadas con sus verdaderos deseos y valores. Aunque este camino no es fácil y está lleno de desafíos, es el único que conduce a una felicidad real y duradera, basada en un profundo entendimiento y aceptación de uno mismo. La mujer que se descubre empieza a notar cambios sutiles en su percepción del mundo. Las creencias que antes parecían inamovibles comienzan a desmoronarse, revelándose como estructuras frágiles impuestas por otros y no por ella misma. En medio de esta transformación, algo poderoso sucede, una creciente confianza en su intuición. Carl Jung tenía una fascinación profunda por el poder del inconsciente, esa parte de la mente que opera más allá de la lógica y el razonamiento consciente. Él sostenía que el inconsciente no es un enemigo a ser conquistado, sino un océano de sabiduría que, si se aprende a navegar, puede guiar hacia una vida más auténtica y plena. Para muchas mujeres, la desconexión con su intuición ha sido una imposición desde la infancia. Se les ha enseñado a dudar de su voz interna, a buscar validación en la aprobación externa y a temer sus propios impulsos y deseos. Esta desconexión no solo limita su capacidad para tomar decisiones acertadas, sino que también socava su sentido de seguridad y confianza en sí mismas. Pero la mujer que aprende a escuchar su intuición se libera de esa prisión invisible, redescubriendo una libertad que nunca antes había conocido. Este despertar intuitivo les permite tomar decisiones basadas en su sabiduría interna, en lugar de depender de la opinión de otros, fortaleciendo su autonomía y empoderándolas para crear una vida que verdaderamente les pertenece. La intuición, al ser cultivada y confiada, se convierte en una brújula interna que guía cada paso, ayudándolas a navegar por las complejidades de la vida con una claridad y una seguridad renovadas. Este despertar no es simplemente un acto de rebeldía sin fundamento, sino un retorno a su esencia más pura. Es como encender una lámpara en una habitación oscura, de repente, todo lo que estaba oculto se vuelve visible. Las mentiras que se contaban a sí mismas, las relaciones mantenidas por miedo a la soledad, las decisiones tomadas para complacer a otros, todo queda expuesto, y en ese momento surge una elección inevitable: seguir viviendo en la sombra o caminar hacia la luz del autoconocimiento. Jung enfatizaba que el verdadero crecimiento solo ocurre cuando enfrentamos la verdad de quienes somos, sin máscaras ni autoengaños. Este enfrentamiento con la verdad personal requiere una valentía inmensa, ya que implica reconocer y aceptar aspectos de uno mismo que pueden ser dolorosos o incómodos. No hay nada más aterrador que mirarse al espejo sin filtros ni excusas y aceptar lo que realmente se ve, incluyendo las imperfecciones y las vulnerabilidades. Muchas mujeres, al iniciar este camino, sienten miedo de no ser lo suficientemente buenas, miedo de que el mundo no las acepte en su versión más auténtica, miedo de perder lo que antes les daba seguridad. Este miedo puede ser paralizante, deteniéndolas en su camino hacia la transformación. Sin embargo, lo que no saben es que al otro lado de ese miedo les espera una libertad incomparable, una vida vivida con autenticidad y propósito, donde cada día es una oportunidad para reafirmar su verdadero ser y construir una realidad que refleje sus valores y deseos más profundos. Las mujeres más felices y seguras de sí mismas no son aquellas que han tenido un camino fácil, sino aquellas que han aprendido a enfrentar la incertidumbre con confianza. Han dejado de buscar seguridad en lo externo y han comenzado a construirla desde dentro, reconociendo que la verdadera estabilidad proviene de un sentido interno de autoestima y autoconfianza. Han aprendido a ver los desafíos no como castigos, sino como oportunidades para crecer y aprender, desarrollando una resiliencia que les permite superar las adversidades con gracia y fortaleza. Sobre todo, han comprendido que la felicidad no es algo que se encuentra en el exterior, sino algo que se cultiva desde dentro, a través de prácticas de autocuidado, autocomprensión y autoaceptación. Al internalizar esta verdad, han podido liberarse de la constante búsqueda de validación externa y han encontrado una paz y una satisfacción que no dependen de factores externos. Esta transformación interna les permite vivir de manera más auténtica y plena, disfrutando de cada momento y enfrentando cada desafío con una actitud positiva y constructiva. La seguridad y la felicidad que sienten no son efímeras ni superficiales, sino profundas y duraderas, nacidas de un conocimiento y una aceptación verdaderos de sí mismas. Jung hablaba del ánima como el aspecto femenino de la psique, una energía que habita en todos los seres humanos y que, en la mujer, representa su conexión con la profundidad de su ser. El ánima es una parte esencial de la identidad femenina, simbolizando la intuición, la creatividad, la sensibilidad y la capacidad de relacionarse de manera empática y compasiva. Una mujer que se conecta con su ánima se vuelve más consciente de su propio poder, su creatividad florece, su capacidad de amar se expande y su percepción del mundo se enriquece. Sin embargo,
este proceso de conexión no ocurre sin resistencia, especialmente en un mundo que ha temido y reprimido el poder femenino. Cada mujer que se redescubre se convierte en un acto de revolución silenciosa, desafiando las normas y expectativas que han intentado silenciar su verdadera esencia. En esta conexión con el Anima, las mujeres encuentran una fuente inagotable de inspiración y fortaleza, permitiéndoles enfrentar los desafíos con una perspectiva más amplia y una comprensión más profunda de sí mismas y del mundo que las rodea. Este empoderamiento interno no solo transforma su propia vida, sino que también tiene el potencial de inspirar y transformar a quienes las rodean, creando un efecto dominó de empoderamiento y liberación. Aquí es donde surge otro desafío crucial: el entorno. Cuando una mujer comienza a transformarse y a redescubrir su verdadera esencia, las personas a su alrededor pueden reaccionar con incomodidad, rechazo o incluso hostilidad. Esto no siempre es por mala intención, sino porque el cambio de alguien que siempre han conocido de una determinada manera los obliga a cuestionarse a sí mismos y a sus propias creencias. La mujer que nunca decía no comienza a poner límites claros y saludables, la que siempre buscaba aprobación deja de necesitarla, y la que solía ceder ante la presión externa empieza a tomar decisiones por sí misma. Para quienes construyeron su identidad basada en la sumisión de otras personas, estos cambios pueden ser profundamente perturbadores, ya que desafían las dinámicas y expectativas establecidas. Sin embargo, la mujer que ha encontrado su centro no se deja sacudir por la resistencia externa. Ha aprendido a distinguir entre el amor genuino y la manipulación disfrazada de afecto, entendiendo que no todas las relaciones están destinadas a perdurar si no son saludables y mutuamente respetuosas. Entiende que decir no la hace egoísta, sino que es un acto necesario de autocuidado y preservación de su bienestar personal. Además, reconoce que su valor no depende de cuánto puede dar a los demás, sino de cuánto se permite recibir y de cómo se valora a sí misma. En este punto, algo fascinante comienza a suceder: la soledad deja de ser una amenaza. Muchas mujeres han crecido temiendo estar solas, creyendo que su valor se mide por su capacidad de ser amadas y necesitadas por otros. Pero la mujer que se conoce a sí misma descubre que la verdadera compañía no proviene del exterior, sino de su propia compañía. Se convierte en su mejor amiga, en su propia guía y en su propia fuente de amor, encontrando en sí misma todo lo que necesita para sentirse completa y satisfecha. Cuando Jung hablaba del proceso de individuación, se refería a ese momento crucial en la vida de una persona cuando deja de vivir para los demás y comienza a vivir desde su propia verdad. Para una mujer, este proceso implica dejar atrás la culpa heredada, los miedos implantados y las expectativas ajenas que han sido impuestas sobre ella desde la infancia. Es un acto de liberación que le permite permitirse ser fuerte sin sentirse culpable por ello, ser vulnerable sin percibirlo como una debilidad, y ser completa sin necesitar que alguien más la complete. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, es un viaje de descubrimiento continuo, lleno de momentos de duda y retroceso, días de claridad absoluta y otros de confusión. Cada paso, por pequeño que sea, la acerca más a la mujer que está destinada a ser, construyendo una identidad sólida y una autoestima basada en el autoconocimiento y la aceptación de sí misma. En este viaje, se da cuenta de algo poderoso: no está sola. Otras mujeres en distintos rincones del mundo están atravesando el mismo despertar, enfrentando desafíos similares y celebrando sus triunfos. Es aquí donde la importancia de la comunidad se hace evidente. Jung creía que la psique individual no existe aislada, sino en conexión con el inconsciente colectivo. En otras palabras, el viaje de una mujer no solo la transforma a ella, sino que tiene un efecto en todas las que la rodean. Cuando una mujer se libera, abre la puerta para que otras también lo hagan. Cuando se atreve a ser auténtica y a vivir de acuerdo con su verdadera esencia, inspira a otras a seguir el mismo camino, creando una cadena de transformación que va más allá de las relaciones individuales y afecta a la comunidad en su conjunto. Por eso, la felicidad y la seguridad en sí misma no son logros individuales, sino legados colectivos. Cada mujer que se permite vivir su verdad está sanando no solo su propia historia, sino también la de generaciones pasadas que no tuvieron la oportunidad de hacerlo, contribuyendo así a una transformación más amplia de la sociedad hacia una mayor equidad, comprensión y aceptación de la diversidad de identidades y experiencias femeninas. Este acto de transformación le da un propósito más profundo que cualquier validación externa: ser una manifestación de libertad en su existencia misma. La mujer que se ha encontrado no se conforma con existir, quiere vivir plenamente, experimentando cada momento con intensidad y propósito. No acepta una vida a medias, ni se deja encerrar en la comodidad de lo conocido por miedo a lo incierto. Entiende que la vida es un flujo constante, un movimiento que la empuja a evolucionar, a descubrirse en cada etapa, en cada experiencia, en cada emoción que la atraviesa. Esta comprensión le permite abrazar la impermanencia y la incertidumbre como aspectos naturales de la vida, aprovechando cada oportunidad para crecer y aprender.
Jung enfatizaba la necesidad de integrar todos los aspectos del ser, tanto los luminosos como los oscuros. No basta con abrazar lo que nos gusta de nosotras mismas, también es necesario enfrentar aquellas partes que nos incomodan, que nos duelen, que hemos aprendido a ocultar por temor al rechazo. La mujer que se atreve a hacer esto experimenta una transformación profunda, dejando de luchar contra sí misma y comenzando a comprenderse en lugar de juzgarse. En este proceso, descubre algo esencial, el poder de su propia voz. Durante siglos, las voces femeninas han sido silenciadas, minimizadas o ignoradas. Se les ha enseñado a hablar en susurros, a no incomodar, a no cuestionar demasiado. Pero la mujer que se encuentra entiende que su voz es su herramienta más poderosa, su manera de marcar su existencia en el mundo. Al permitirse expresarse con autenticidad, no solo se fortalece a sí misma, sino que también contribuye a cambiar las dinámicas sociales y culturales que han limitado su plena expresión. Una vez que empieza a hablar con autenticidad, no hay vuelta atrás. Este descubrimiento trae consigo una nueva forma de relacionarse con el mundo. Ya no busca encajar en espacios donde no es valorada ni trata de modificar su esencia para ser aceptada. Aprende a rodearse de personas que la respetan, que la inspiran y que la impulsan a ser mejor, sin exigir que renuncie a sí misma. Este cambio en su círculo social es fundamental para mantener y reforzar su nueva identidad, creando un entorno que nutre su crecimiento y celebra su autenticidad. Se aleja de quienes intentan apagar su luz, de aquellas personas que se sienten amenazadas por su crecimiento y que prefieren mantener el status quo. Entiende que su energía es un recurso valioso que debe ser protegido, eligiendo sabiamente a quienes permiten entrar en su vida y quienes no. A medida que avanza en su viaje, la mujer también reconoce la importancia del cuerpo en su proceso de autoconocimiento. Jung creía que el cuerpo y el alma están profundamente conectados. Las emociones reprimidas, los traumas no resueltos y las heridas del pasado se manifiestan en el cuerpo de formas que a menudo pasan desapercibidas. La mujer que se escucha a sí misma aprende a prestar atención a su cuerpo, a reconocer sus señales y a entender que cada tensión, cada dolencia, cada malestar es un mensaje que debe ser atendido. Esta atención plena a su salud física y emocional le permite sanar y fortalecer su bienestar integral, promoviendo una vida más equilibrada y armoniosa. La mujer que se escucha a sí misma aprende a prestar atención a su cuerpo, a reconocer sus señales y a entender que cada tensión, cada dolencia, cada malestar es un mensaje que debe ser atendido con cuidado y compasión. Este nivel de conciencia corporal le permite no solo sanar físicamente, sino también emocional y espiritualmente, creando una sinergia que nutre su bienestar total. Empieza a moverse de una manera diferente, no desde la obligación o la autoexigencia, sino desde el placer de habitar su propio ser. Descubre la belleza de caminar sin prisa, de respirar profundamente, de estirarse con gratitud y de danzar con libertad. Entiende que su cuerpo no es un enemigo a ser disciplinado o controlado, sino un templo que merece ser honrado y cuidado con amor y respeto. En este proceso, algo cambia. Comienza a sentirse más fuerte, más viva y más conectada con su esencia. Pero esta conexión no solo ocurre en el plano físico, también se extiende al mundo emocional. La mujer que se encuentra a sí misma deja de reprimir sus emociones, de avergonzarse de su sensibilidad, de su intensidad y de su capacidad de sentir profundamente. Entiende que la emoción no es un signo de debilidad, sino una expresión de su humanidad, una manera de conectar con su interior y con los demás de una manera genuina y significativa. Aprende a llorar sin culpa, a reír sin miedo, a amar sin reservas, y sobre todo, a sostenerse a sí misma en los momentos difíciles sin esperar que alguien más la rescate. Este es un punto crucial en su viaje, ya que muchas mujeres han crecido con la idea de que necesitan ser salvadas, de que su felicidad depende de alguien más, de que el amor verdadero es aquel que las completa y les da sentido. Pero la mujer que se conoce rompe con esa narrativa limitante. No busca un salvador porque ha aprendido a salvarse a sí misma, desarrollando una resiliencia y una capacidad de recuperación que le permiten enfrentar los desafíos con fortaleza y confianza. No espera que alguien llene sus vacíos porque ha aprendido a abrazar su propia plenitud, reconociendo que su valor no depende de ninguna otra persona o circunstancia externa. No mendiga amor porque ha entendido que el amor más importante es el que se da a sí misma, cultivando un amor propio que le proporciona una sensación de seguridad y satisfacción internas. Este amor propio le permite establecer relaciones más saludables y equilibradas, basadas en la reciprocidad y el respeto mutuo, en lugar de depender de las relaciones para su propio bienestar emocional. Aquí es donde su energía cambia por completo. La mujer que se ama a sí misma irradia una luz distinta, una presencia que no necesita palabras para ser sentida. Ya no busca ser deseada, se elige a sí misma. No necesita ser validada, se reconoce a sí misma. No teme estar sola, disfruta de su propia compañía.
Es en este estado de autenticidad donde las conexiones más genuinas empiezan a surgir, atrayendo a personas y situaciones que resuenan con su verdadera esencia y que la apoyan en su camino de crecimiento y realización personal. Cuando Jung hablaba del concepto de sincronicidad, se refería a la idea de que nada sucede por casualidad, que los encuentros significativos, las oportunidades inesperadas y las señales del universo aparecen cuando estamos alineadas con nuestra verdad. La sincronicidad, en este contexto, puede ser vista como una serie de eventos y coincidencias que, aunque parecen aleatorias, tienen un significado profundo y una conexión intrínseca con nuestro estado interno y nuestro camino de vida. La mujer que se ha encontrado empieza a notar estas sincronicidades en su vida. De repente, se cruza con personas que resuenan con su energía de una manera que va más allá de la simple casualidad, encuentra caminos que jamás había considerado y recibe respuestas que antes parecían inalcanzables. Esto no sucede porque la suerte haya cambiado de manera arbitraria, sino porque ella ha cambiado profundamente, alineando su energía y su intención con sus verdaderos deseos y objetivos. Al estar en sintonía con su verdad interior, se convierte en un imán para experiencias y encuentros que enriquecen su vida y la ayudan a avanzar en su camino de autodescubrimiento y realización personal. Estas sincronicidades actúan como señales y guías, ofreciendo orientación y apoyo en momentos cruciales, ayudándola a mantener el rumbo y a aprovechar las oportunidades que se presentan en su camino. Esta nueva percepción de las sincronicidades le permite vivir con una mayor conciencia y gratitud, reconociendo cada experiencia como una parte valiosa de su viaje hacia la plenitud. En este punto, algo que muchas veces no espera empieza a ocurrir. Su presencia comienza a inspirar a otras sin darse cuenta. La transformación interna de la mujer no solo la afecta a ella, sino que también tiene un impacto en quienes la rodean. Se convierte en un ejemplo vivo de lo que significa ser libre, de lo que significa amarse sin condiciones y de lo que significa vivir sin miedo a ser una misma. Esta inspiración no es el resultado de una intención deliberada, sino de la autenticidad y la confianza que emana de su ser. Al vivir desde su verdad, transmite una energía positiva y empoderadora que motiva a otros a buscar su propio camino de autoconocimiento y crecimiento personal. Entiende que su viaje no ha sido solo para ella. Al transformarse a sí misma, ha abierto la puerta para que otras también lo hagan, creando una cadena de transformación que beneficia no solo a individuos, sino también a comunidades enteras. Esta influencia positiva le brinda un sentido de propósito y conexión más profundo, ya que reconoce que su evolución personal contribuye al bienestar colectivo. Así, la mujer que se ha encontrado no solo mejora su propia vida, sino que también actúa como una luz guía, iluminando el camino para otras mujeres que buscan encontrar su propia autenticidad y plenitud. A medida que esta mujer continúa avanzando en su camino, nota cómo las dinámicas a su alrededor comienzan a cambiar de manera significativa. Las conversaciones que antes le resultaban interesantes ahora le parecen vacías y carentes de profundidad, ya que ya no se siente atraída por las superficialidades y las trivialidades que antes la entretenían. Las relaciones que mantenía por costumbre empiezan a sentirse pesadas y obligatorias, ya que buscan mantener una fachada en lugar de fomentar una conexión genuina. Las expectativas ajenas que alguna vez la definieron se desmoronan una a una, como viejas cadenas que ya no tienen fuerza para sujetarla. Este proceso, aunque liberador, también conlleva un duelo, porque crecer significa despedirse de partes de nosotras que alguna vez creímos esenciales, de versiones pasadas que nos daban identidad y de espacios que nos brindaban seguridad. Jung hablaba de la sombra como esa parte del ser que permanece oculta, que se niega y que se reprime por miedo o vergüenza. Sin embargo, la mujer comprometida con su propio despertar entiende que no puede seguir huyendo de su sombra. Debe mirarla de frente, comprenderla e integrarla, reconociendo que cada aspecto de sí misma tiene un valor y una importancia en su camino hacia la totalidad. En este proceso, descubre algo poderoso. Su sombra no es su enemiga, no está ahí para destruirla, sino para mostrarle que es lo que aún necesita sanar y que temores aún debe enfrentar. A menudo, esta sombra se manifiesta en forma de dudas, miedos e inseguridades que resurgen cuando menos lo espera. Pensamientos como «¿me equivoco?», o «no soy lo suficientemente fuerte», o «este camino me aleja de las personas que amo», son comunes y pueden sentirse abrumadores. Pero la mujer que ha aprendido a escucharse a sí misma no se deja paralizar por estas preguntas. En lugar de huir de ellas, las examina con paciencia, las enfrenta con honestidad y les da espacio para existir sin permitir que las dominen. En este acto de aceptación y comprensión, recupera su poder y fortalece su resiliencia, aprendiendo a navegar por las aguas turbulentas de sus emociones con una mayor estabilidad y confianza. A medida que sigue explorando su interior, también descubre la importancia del descanso en un mundo que premia la productividad incesante. En una sociedad que impone la idea de que el valor de una persona se mide por cuánto hace, cuánto entrega y cuánto sacrifica, la mujer que se conoce se atreve a desafiar esta mentalidad limitante. Aprende a detenerse sin culpa,
a escuchar a su cuerpo cuando pide pausa y a respetar sus propios ritmos sin sentirse menospreciada por ello. Entiende que el descanso no es un lujo, sino una necesidad esencial para su bienestar físico, mental y emocional. Es en la quietud donde las respuestas llegan, donde la intuición se fortalece y donde la creatividad florece. Al permitirse descansar sin culpa, se da cuenta de cuánto tiempo pasó viviendo para otros, corriendo sin rumbo y agotándose para cumplir expectativas que nunca fueron las suyas. Ahora, todo es diferente. Entiende que su bienestar es su prioridad y que cuidarse a sí misma es un acto de amor propio y respeto hacia su ser. Este descubrimiento la lleva a otro nivel de transformación, la reconstrucción de su propia identidad. Ya no se define por los roles que la sociedad le impuso, por las etiquetas que otros le asignaron o por las creencias que heredó sin cuestionar. Ahora, se permite reinventarse, explorar nuevas pasiones y abandonar lo que ya no la nutre, abrazando una identidad que es auténticamente suya y no una construcción externa. En este proceso, descubre una sensación que nunca antes había experimentado con tanta intensidad: la paz. Pero esta paz no es la ausencia de conflicto ni una vida libre de problemas, es una paz que nace de la certeza de que, pase lo que pase, ella será capaz de sostenerse a sí misma. No necesita demostrar nada a nadie, no tiene que justificar su existencia y no está aquí para encajar en moldes ajenos. Esta paz, esa seguridad y firmeza en su propia esencia la hacen inquebrantable. Cuando Jung hablaba del proceso de individuación, enfatizaba que el mayor logro de un ser humano no es ajustarse a lo que los demás esperan de él, sino convertirse en quien realmente es. La mujer que ha llegado hasta aquí entiende que este es su verdadero propósito: ser ella misma en su totalidad, sin miedo y sin restricciones, viviendo una vida llena de propósito, autenticidad y plenitud. A medida que la mujer se sumerge más profundamente en su autoconocimiento, empieza a notar un fenómeno inesperado: la incomodidad de quienes la rodean. Personas que antes parecían apoyarla ahora muestran resistencia, algunos con comentarios sutiles y otros con actitudes más directas. Frases como «has cambiado mucho», «antes eras más accesible» o «no entiendo por qué te estás complicando tanto» son comunes y a menudo vienen acompañadas de gestos de desaprobación o indiferencia. En estos momentos, comprende algo fundamental: su transformación no solo la afecta a ella, sino también a quienes la conocieron de una manera determinada. Este cambio puede generar una mezcla de emociones. Por un lado, se siente más libre y empoderada que nunca, pero por otro, enfrenta el miedo al rechazo, a la soledad y a la posibilidad de perder conexiones importantes en su vida. Sin embargo, algo dentro de ella le dice que no puede retroceder, que no puede volver a encajar en la versión de sí misma que ha dejado atrás. Y aquí surge una prueba crucial en su camino: aprender a soltar sin sentirse culpable. Soltar no significa olvidar, despreciar o negar lo que una vez fue significativo, sino reconocer que algunas relaciones, dinámicas y versiones de nosotras mismas tienen un tiempo y un propósito, pero no siempre están destinadas a acompañarnos para siempre. La mujer que ha aprendido a escucharse sabe que sostener lo que ya no le pertenece solo la hará más pesada, más estancada y más distante de su verdad. Así que suelta, no con rabia ni rencor, sino con amor y gratitud por lo vivido y con respeto por su propio crecimiento. En este proceso de soltar, algo maravilloso ocurre: empiezan a aparecer nuevas conexiones. Personas que resuenan con su energía, que la ven en su esencia sin intentar cambiarla, que la acompañan sin exigir que disminuya su luz. Esto le demuestra algo poderoso: nunca estamos realmente solas. Cuando somos fieles a nosotras mismas y nos atrevemos a ser auténticas, el universo nos conecta con quienes están en la misma frecuencia. Este nuevo círculo de relaciones se siente diferente: no hay juegos de poder, ni necesidad de aprobación, ni miedo a ser juzgadas. Hay conversaciones profundas, risas genuinas y apoyo incondicional. Por primera vez, la mujer se da cuenta de lo que significa estar en espacios donde no necesita protegerse, donde puede simplemente ser. Este descubrimiento reafirma algo que Jung siempre defendió: la autenticidad es el camino hacia la verdadera conexión humana. Con esta nueva comprensión, la mujer empieza a explorar algo que antes le parecía inalcanzable: el placer de vivir sin culpa. Durante tanto tiempo, el placer había estado condicionado por reglas externas, por lo que era correcto o esperado de ella. Había aprendido a postergarlo, a racionalizarlo y a minimizarlo. Pero ahora, se permite experimentarlo en su totalidad: no solo el placer físico, sino también el placer de la creatividad, el placer de la libertad. Redescubre el gusto de leer sin prisa, de caminar sin rumbo, de bailar sin vergüenza. Encuentra belleza en los detalles más simples: el aroma del café en la mañana, el sol acariciando su piel, el sonido del viento entre los árboles. Se da cuenta de algo esencial: la felicidad no está en los grandes momentos de gloria, sino la capacidad de disfrutar lo cotidiano con una mente presente y un corazón abierto.
Esta nueva forma de vivir también la lleva a redefinir su relación con el tiempo. Antes, el tiempo era su enemigo, algo que debía administrar con precisión, una cantidad siempre insuficiente con algo que hacer, alguien a quien atender. Pero ahora, empieza a ver el tiempo de otra manera, no como una medida de productividad, sino como una fuente de plenitud. Ya no siente la necesidad de llenarlo con obligaciones sin sentido. Prefiere la calidad sobre la cantidad, el significado sobre la prisa. Con este cambio, su ansiedad comienza a desvanecerse, porque entiende que la ansiedad no nace de la falta de tiempo, sino de la desconexión con el presente. La mujer que se ha encontrado a sí misma entiende que la vida no es una lista de tareas por completar, sino una experiencia por sentir. Así que respira más lento, camina más despacio, observa más profundamente. Y en este ritmo nuevo, descubre una paz que nunca había conocido antes. En este estado de apertura, comienza a percibir la vida con otra mirada. Lo que antes le parecía rutinario ahora tiene un significado distinto. Las pequeñas decisiones que solía tomar sin pensar, como qué ropa ponerse, qué palabras usar o a quién responder, ahora se convierten en actos de conciencia. Todo adquiere un propósito porque ya no está viviendo en automático, sino desde una intención clara. Este despertar la lleva a cuestionar no solo su propia historia, sino también las narrativas que ha heredado. Se pregunta de dónde vienen sus creencias sobre el amor, sobre la felicidad, sobre el éxito. Se da cuenta de que muchas de estas ideas no fueron escogidas por ella, sino impuestas desde su infancia, desde su entorno y desde una sociedad que define a las mujeres con reglas invisibles. Al darse cuenta de esto, siente una mezcla de indignación y liberación, indignación porque ha vivido atada a mandatos que nunca fueron suyos, y liberación porque ahora, al ver estas reglas con claridad, tiene el poder de decidir cuáles mantener y cuáles desechar. Este es un proceso profundo, porque implica desafiar no solo lo externo, sino también su propio condicionamiento interno. Pero está lista para este desafío. Algo curioso sucede en este punto, ya no siente la necesidad de justificarse. Antes, explicaba sus decisiones, intentaba hacer que los demás entendieran su camino y buscaba la aprobación de quienes no podían verla realmente. Pero ahora, simplemente actúa. Ya no gasta energía en convencer a nadie, sabe quién es y qué quiere, y eso es suficiente. Este cambio interno se refleja en su expresión externa. Su mirada es distinta, su postura irradia seguridad y su voz tiene un nuevo peso. No porque intente demostrar algo, sino porque ya no hay dudas en ella. Este cambio genera un efecto poderoso en su entorno. Quienes vibran en su misma frecuencia se acercan aún más, mientras que quienes se sienten amenazados por su autenticidad se alejan, y ella lo permite sin resistencia. Ha comprendido que no está aquí para encajar en todas las historias, sino para escribir la suya propia. Pero este proceso no solo afecta su mundo externo, sino también su conexión con su propio ser. La manera en que se habla a sí misma cambia por completo. Antes, su mente estaba llena de juicios, comparaciones y exigencias imposibles. Ahora, sus pensamientos son más amables, compasivos y amorosos. No porque haya dejado de esforzarse, sino porque ha aprendido que el amor propio no es indulgencia, sino respeto por su propia existencia. Con este amor propio viene una revelación inesperada, la libertad de equivocarse. Antes, el miedo al error la paralizaba, temía fallar, decepcionar y no estar a la altura. Pero ahora, ve sus errores como parte natural del proceso, en lugar de castigarse por ellos. Aprende de sus equivocaciones y sigue adelante, transformando su vida en cada paso. Cuando el miedo al fracaso desaparece, la vida se llena de posibilidades. Se atreve a probar cosas nuevas, a explorar talentos que nunca había desarrollado, a decir sí a experiencias que antes evitaba y a permitirse la sorpresa. Su vida deja de ser predecible y se convierte en una aventura. Y en esta aventura, lo más emocionante no es el destino, sino el viaje mismo. En esta nueva etapa, siente una ligereza que nunca antes había experimentado. No es la ausencia de preocupaciones ni la eliminación de obstáculos, sino una forma diferente de enfrentarlos. Antes, cada problema parecía un muro inquebrantable, una carga pesada sobre sus hombros. Ahora, los percibe como parte de un flujo natural. No lucha contra ellos, los observa, los comprende y encuentra caminos alternativos en lugar de estancarse en la frustración. Con este nuevo enfoque, descubre algo fundamental: su energía es su recurso más valioso. Durante demasiado tiempo la gastó en batallas innecesarias, en discusiones sin sentido y en preocupaciones que solo existían en su mente. Pero ahora, elige en qué invertir su fuerza. No permite que cualquier situación la arrastre o que cualquier persona desequilibre su paz. Su bienestar es su prioridad y la protege con firmeza.
Este cambio también transforma su relación con la soledad. Antes, la evitaba, la temía y la llenaba de distracciones. Ahora, la busca con intención. En el silencio, encuentra respuestas y en la calma redescubre su esencia. La soledad ya no es un vacío que necesita ser llenado, sino un espacio sagrado donde su alma se expande. En esta conexión consigo misma, se da cuenta de algo revelador. Siempre ha tenido dentro de ella todo lo que buscaba afuera. El amor, la seguridad, la validación y la fuerza han estado dentro de sí misma, esperando ser reconocidos. Esta comprensión cambia radicalmente la manera en que se relaciona con el mundo. Sus vínculos ya no son una necesidad, sino una elección. Ya no está con alguien porque teme estar sola, sino porque realmente quiere compartir su camino con esa persona. Ya no busca aprobación porque sabe que su valor no depende de la mirada ajena. No necesita demostrar nada porque su existencia en sí misma es suficiente. Pero con esta transformación también viene una nueva prueba: aprender a sostener su luz sin miedo. Cuando una mujer se reconoce a sí misma en toda su grandeza, el mundo puede reaccionar de diferentes maneras. Algunas personas la admirarán, otras la rechazarán, algunas se inspirarán y otras se sentirán amenazadas. En estos momentos, debe decidir si disminuirse para complacer a los demás o brillar sin reservas. La mujer que ha recorrido este camino sabe que su luz no es arrogancia, sino autenticidad. Su seguridad no es soberbia, sino amor propio. Su felicidad no es un desafío para otros, sino una invitación a quienes estén dispuestos a caminar junto a ella sin intentar apagarla. Así, sigue avanzando cada vez con más firmeza, con cada día más conectada con su verdad. Su vida ya no es una sucesión de días repetitivos, sino una experiencia llena de propósito. Su voz ya no tiembla, su mirada ya no evita el reflejo en el espejo y su corazón ya no duda de su propio latido. Ahora sabe quién es, y eso lo cambia todo. Con cada día que pasa, siente como la realidad que antes conocía se desmorona para dar paso a una existencia más auténtica. No es un cambio repentino ni violento, sino una transformación sutil, como el agua que con paciencia moldea la roca hasta convertirla en algo completamente distinto. Sus pensamientos se han vuelto más claros, sus emociones más equilibradas y su intuición más afilada. Camina con una seguridad que no nace de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de enfrentarlo sin retroceder. En el pasado, cualquier duda la paralizaba, cualquier crítica la hacía tambalear y cualquier error la llenaba de vergüenza. Pero ahora, entiende que la vida es un proceso continuo de aprendizaje, que la perfección es una trampa y que el verdadero poder no reside en no fallar, sino en levantarse una y otra vez. Con esta nueva claridad, empieza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Percibe la energía de los lugares, la autenticidad de las personas y la verdad oculta detrás de las palabras. Su capacidad de percibir lo que no se dice se ha vuelto más aguda. No se deja engañar por apariencias ni atraparse por ilusiones. Confía en su instinto como nunca antes. En este estado de profunda conexión consigo misma, redescubre algo que había dejado olvidado: el placer de la creatividad. En algún momento de su vida, se convenció de que debía ser productiva y eficiente, de que soñar era una pérdida de tiempo, que jugar era infantil y que expresarse sin una razón concreta era innecesario. Pero ahora, se permite crear sin miedo. Escribe sin censura, pinta sin juzgarse, baila sin preocuparse por cómo la ven. Se entrega al arte de vivir sin restricciones. Cada día es una oportunidad para explorar nuevas formas de ser, nuevas maneras de sentir y nuevas formas de expresar su propio cuerpo e historia. No tiene miedo de cambiar de opinión, de probar caminos distintos o de soltar lo que ya no le sirve. La rigidez ha quedado atrás, ahora fluye, se adapta y se reinventa sin esfuerzo. Con esta transformación interna, su mundo exterior también empieza a cambiar. No porque lo busque con desesperación, sino porque su energía se ha convertido en un imán que atrae lo que realmente resuena con su esencia. Las oportunidades llegan sin que las persiga, las puertas se abren sin que las golpee y las personas correctas aparecen sin que tenga que buscarlas. A pesar de todo este crecimiento, aún hay momentos de duda y nostalgia por la versión de sí misma que dejó atrás. A veces se pregunta si el camino que ha tomado es el correcto, si está realmente donde debería estar o si ha renunciado a cosas que quizás debió conservar. En esos momentos de incertidumbre, en lugar de resistirse, se permite sentir. Ha aprendido que no necesita tener todas las respuestas, que no es necesario estar siempre en control y que la belleza de la vida está en el misterio y en ese espacio de entrega donde deja de luchar contra lo que no entiende. Encuentra una paz que trasciende las palabras y sigue adelante, siempre adelante. Esta transformación es un testimonio del poder del autoconocimiento y la autenticidad. Piensa como Jung se alinea perfectamente con esta filosofía,
ofreciendo herramientas y reflexiones basadas en las teorías de Carl Jung para empoderar a las mujeres en su camino hacia la plenitud. Al comprender y aplicar estos principios, cada mujer puede embarcarse en su propio viaje de descubrimiento, superando barreras internas y externas para vivir una vida de verdadera libertad y felicidad.